Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buen martes, bendecido día, con el sol que gracias a Dios tenemos, así que aprovechemos todas las posibilidades y bendiciones de Dios desde un buen tiempo. Bueno, vamos a seguir con Pedro, con Primera de Pedro. Hemos visto los dos primeros capítulos. Me queda una sensación que me ha pasado siempre con por lo menos empezando con la primera carta de Pedro, el tema de que tiene esa cosa que vimos un poco de mezcla de temas, ¿no? Como una enseñanza que pone la parte práctica, que vuelve a hablar de la obra del Señor de una manera así muy fuerte, muy respetuosa. Y entonces voy a pedir una digresión antes de seguir, y espero que después hagamos el capítulo 3, porque me pasa siempre lo mismo, es que no me puedo olvidar del Pedro de los Evangelios. Este parece un patriarca sabio, sensato, conocedor de todo lo que pasa en todas esas zonas que él menciona, del Asia Menor y de los lugares donde en los hermanos donde él tendría conocimiento, contacto o habría pastoreado, no sabemos bien. Pero parece alguien tan distinto de aquel Pedro del cual hoy pensaba, no sé con qué autoridad nos atrevemos a criticarlo a Pedro cuando ha sido tan entusiasta, ¿no? Eso era muy bueno, pero arriesgado y después equivocándose. Fue el único que se animó a salir de la barca y caminar sobre el agua, después de todo, pero después falló. Y bueno, con el tremendo error, antes de pensar en cuando dijo que no conocía a Jesús 3 veces, antes de eso, fue, por ejemplo, cuando Jesús anuncia por primera vez, después de la confesión, que él tiene que morir para después, que lo agarró Pedro a Jesús y le dijo, no, puede ser esto, y Jesús se lo sacó de encima diciéndole, vete, Satanás. O sea, el hombre impetuoso, el que hablaba primero, siempre teníamos su palabra, y entonces la digresión que tengo es que yo empecé hoy a pensar que ¿cómo es el papel que tiene? Me acordaba de un par, pero en los 4 relatos de la resurrección, ¿cuál es el papel que tiene él, no? Como para, bueno, un poco apropiarnos de su persona, pero a la vez dar gracias a Dios por la transformación impresionante que hizo de él como líder de la iglesia, que lo tenemos en el libro de los Hechos, y como el resultado de estas cartas, ¿no? Pero estoy enfocada en la primera. Pero quiero dar una vueltita para ver cómo ha aparecido Pedro en los relatos de la crucifixión, sabiendo que no son básicamente iguales, pero no son tan iguales. Hay algún dato, y la verdad, no sé si por ahí todos ustedes son muy versados en la Biblia, pero no me acordaba exactamente como para decir, en Juan pasa esto, en Lucas, tengo acá abierto en Mateo. Hay algunos datos a veces que son diferentes, ¿sí? Recordamos que tenemos apóstoles del Señor que deben haber estado ahí, el primero y el último, Mateo y Juan, y no los otros, pero los otros también tuvieron sus cronistas que les contaron y podemos saber que tenemos todos los detalles, pero hay diferencias, ¿no? Pero mi búsqueda empezó por ver a Pedro acá. En Mateo 28 es el primer relato, y la otra cosa que yo miraba es si había aparecido Jesús, porque me acordaba que el Señor no había aparecido en los 4 relatos, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver el primero. En el primero es un ángel que dice que le apareció a las mujeres. Acá dice 2 mujeres, María Magdalena y la otra María. En los otros hay otros datos. Bueno, aparece un ángel y el ángel les dice todo eso que aparece en los otros evangelios, pero todo eso lo dice el ángel.
No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron, luego vayan pronto a decirle a los discípulos, Él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Yo decía, pero esto lo leímos hace poco. Claro, lo leímos cuando la otra semana estábamos pensando relatos de los evangelios de qué sentía Jesús en determinados momentos. Pero en ese momento leímos el de Juan. Bien, el dato de las mujeres. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres. Esto dice Mateo. Y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, le dijo Jesús, vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Lo interesante del relato de Mateo es que Mateo agrega el tema con los guardias. Se empezó a saber que la piedra estaba movida y que Jesús no estaba ahí, inventaron el argumento que iban a decir y mandaron con dinero, ¿no? Y mandaron a soldados que vigilaran, ¿sí? Entonces, bueno, Mateo queda ahí. Pero entonces Jesús apareció en el relato de Mateo. El que sigue es Marcos. Y en Marcos tenemos lo mismo en que cuando dice quién fue, dice María Magdalena, la madre de Jacobo, y Jacobo y Juan y Salomé. Después por ahí tenemos alguna otra. Y entonces dice un joven vestido con un manto blanco. Es igual a Mateo. No se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, es el único lugar de los 4 evangelios donde dice eso. Y si de acuerdo a lo que se considera que porque Pedro habla de mi hijo amado en su carta, fue Pedro el que le hizo todo el relato a Marcos, Pedro sabía y le dijo a Marcos que Jesús dijo, vaya y díganle a los discípulos y a Pedro. Había terminado mal con Pedro, Jesús. Nunca lo había pensado tanto. Jesús le dice eso tremendo que lo va a negar, pero después vino todo el tiempo de la muerte, de la crucifixión, y Pedro en este momento, cuando el ángel estaba apareciendo a las mujeres, debía estar destrozado y sin acordarse de lo que Jesús había dicho tantas veces. Por eso yo lo creo, que Jesús dijo eso a los discípulos y a Pedro. Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán como les dijo. Y acá otro datito. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Después el final de Marcos tiene ese tema que algunos manuscritos al parecer fueron agregados, no fueron, así que bueno, nos quedamos ahí. En el otro lado decía contentas, asustadas pero contentas en Mateo. Acá Marcos agrega eso de temblorosas y desconcertadas. A ver, no lo dejé marcado a Lucas. A ver, Lucas, que siempre tiene cosas especiales. Bueno, Lucas tiene el relato de los discípulos de Maús, ese relato maravilloso. Todo esto, el ir al sepulcro, encontrar, correr a la piedra y todo eso pasó el domingo de resurrección. Porque después lo de Maús dice, aquel mismo día 2 iban caminando, y en el mismo día cuando Juan cuenta que se les apareció a los discípulos antes de ir a Galilea y mostró sus manos y sus llagas, era todo en el mismo día. Bien, las mujeres, habla de 2 hombres. Lucas habla de 2 hombres con ropas resplandecientes, las mujeres asustadas, y
el mismo relato, agrega, recuerden lo que les dijo, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de pecadores y ser crucificado, y agrega Lucas, ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. El relato de Marcos decía que se quedaron calladas. Así que lo más posible es que estuvieran juntos y que lo hubieran contado. Ahora, pero Lucas, que siempre con sus datos, dice, pero a los discípulos, menciona quiénes eran, María Magdalena, Juana no estaba en el otro relato, estaba Salomé, María, la madre de Jacobo y las demás que les acompañaban. Así que aparentemente fueron varias, pero seguramente fue María Magdalena la primera que llegó y se acercó. Y vio a Jesús. Ante ella Jesús se presentó. Pero a los discípulos, dice Lucas, el relato les pareció una tontería. Tontería, fui a buscar Reina Valera, y Reina Valera dice una locura. Y claro, tontería, locura viene a ser algo impensable, imposible. ¿Cómo puede ser? Qué ciego, qué terrible cuando esto viene para nosotros, cuando no podemos entender verdades espirituales y no las entendimos. ¿Cuántas veces más tenían que oír que Jesús iba a resucitar? No había llegado a ellos. Pero entonces Lucas, sí, con buena data, dice, Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Este dato de Lucas es extrañado, pensando, ¿qué puede haber pasado? ¿Robaron el cuerpo? Todavía no entendía. Por eso Juan, que sí estuvo y que vio todo, Juan tiene el relato quizás más completo porque, a ver, él menciona, él menciona que María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, diciendo, se han llevado el sepulcro del Señor. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Aquí están como sumados todos los relatos, porque acá cuenta, porque Juan fue corriendo, que la corrida de él y Pedro hasta el sepulcro. Y después en el versículo 10, 20:10 de Juan, los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro y vio a 2 ángeles. Acá vuelve el relato de los 2 ángeles. Es probable que 1 o 2, con la turbación que tenían, no hubiera quedado claro, no lo sé. Y entonces acá es donde le preguntan por qué lloras, después volvió la mirada, esto lo leímos la semana pasada, volvió la mirada y vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Este es el relato más completo de eso. María Magdalena y las mujeres eran las que estaban con Juan y con todos los discípulos y se quedaron esperando a Pentecostés, de manera que el relato de Juan tiene un peso de veracidad. Entonces Jesús le dijo, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y entonces el dato ese de que le dijo María, la llamó por su nombre. Y cuando después dice, suéltame porque todavía no he vuelto al Padre, entonces tiene relación con el otro que decía que las mujeres se abrazaron a sus piernas. Así que evidentemente el relato más completo es el de Juan y dice ese tema de suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Y ahora me doy cuenta que esto tiene algo que ver con algo que vamos a ver en la carta de Pedro. Así que bueno, todo esto fue el anticipo de la resurrección, porque Jesús había resucitado, pero para ellos todavía era que no estaba el cuerpo, hasta que aparece la aparición que Juan nos cuenta de que ahí sí, María Magdalena
fue la que supo fehacientemente que el Señor estaba vivo. Todo lo que pasó con Pedro lo vemos un poco en el final de Juan, cuando después se reúnen en Galilea, desayunan con esos peces, y Jesús habla específicamente con Pedro. El apóstol Juan siempre decía de sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba, por un montón de acercamientos que no lo tenemos contados. Pero Pedro era el discípulo al cual Jesús trató especial y profundamente. Tanto para retarlo y decirle, vete Satanás, como para entenderlo y tocarlo cariñosamente cuando en el monte de la transfiguración, como leímos el otro día, Pedro quería hacer una tienda para quedarse ahí, qué sé yo, qué había pasado por su cabeza. Yo creo que Jesús amaba el temperamento y esa mente bulliciosa de Pedro para siempre querer anticiparse a todo lo que estaba pasando. No perderse nada, porque también cuando lo negó es porque se quedó ahí muy cerca, ¿sí? Los otros capaz que se fueron lejos, afuera, de manera... Y Pedro se jugaba siempre, después metía la pata, pero se jugaba. Primera epístola de Pedro, capítulo 3. Y yo traje a memoria todo esto porque es lo que me pasa cuando leo. Esta carta parece de otra persona. Dicen los especialistas que este griego no era muy propio de un pescador, pero Pedro debe haber sido un pastor rodeado de gente a la cual él discipulaba y capacitaba, y seguramente él dictó todo esto a quien lo escribió en un buen griego. Esto es lo que se cree porque era Pedro el que escribía esto. Bueno, en el capítulo 3 encontramos esa primera parte del 1 al 7 que mencionamos ayer, que habla de deberes conyugales, ¿sí? Con algunas cosas culturales muy propias. No sé si a todas las mujeres les gusta el que diga eso de que no se vistan con peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, pero bueno, evidentemente había la necesidad de los cristianos de mostrarse de una manera muy humilde, muy sencilla, ¿no? Y por eso todo aparece en la Biblia. Muy bien, leímos ayer el comienzo de 3:8 y vamos a ver si llegamos hasta el final del capítulo 3. Planteamos el tema de que hay menciones de la alegría en esta carta y mucho del sufrimiento, ¿sí? Que evidentemente tiene que ver con la vida, la persecución, o hay distintos tipos de sufrimiento, que no tiene que ser necesariamente porque venga la policía a sacarlo de la casa, ¿no? Sino la burla, el rechazo, la indiferencia, ¿sí? Y especialmente quizás la burla, el desprecio. Bueno, en el versículo 8 dice, en fin, después de todo eso de hablar de las relaciones dentro de una familia, dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, comunicación en las relaciones, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, ¿sí? Principios generales del carácter cristiano. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Sermón del Monte, ahí. Más bien, bendigan porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Sermón del Monte. En efecto, y acá, texto bíblico. Después, en algún momento, voy a mirar la cantidad de textos bíblicos que pone de distintos lados, de distintos libros, Antiguo Testamento. Otro que sabía el Antiguo Testamento de memoria, pero lo usaba para darle peso a sus cartas. Esto que se parece tanto a lo que el apóstol Pablo siempre decía en la parte práctica de sus cartas,
Acá lo apoya con el Salmo 34. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Esta base bíblica tan concreta y tan firme es la base de lo que iba a venir. Versículo 13. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Todo lo que él habla es cristocéntrico, todo lo que él habla, porque todos estos consejos podrían ser dados como una base ética de un buen padre, ¿no? Pero esto es, con todo eso, donde mezcla lo dichoso y lo sufrimiento. Dichosos si sufren por causa de la justicia. Aunque no sea nada agradable sufrir por causa de la justicia. Honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Capacitación. Estén bien esperados. Es decir, tenemos en mente cómo responder si alguien o viene con una así sentencia de Dios no existe, eso es una tontería, o quienes con alguna base más o menos cristiana, como tiene tanta gente, pero no entienden ni por qué, ni preparados, preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y hoy día, en este tiempo, hay mucha oportunidad para poder hablar, ¿sí? Aún de la gente que más bien no nos deja abrir la boca, pero en medio de la desesperanza, de la duda, de las ideas negativas que hay, poder dar razón. Paréntesis. Va a haber próximamente, dentro de no muchas semanas, un nuevo programa que posiblemente se va a llamar Taller de Discipulado y que sirva para cualquier creyente, maestro, pero teniendo un discípulo, poder dar la base de lo que cree y lo que creemos y lo que cree un discípulo de Jesucristo. Eso puede ser preparación para el bautismo o también para alguien que haya aceptado al Señor y poder plantearle qué creemos. Bueno, ya lo vamos a ir hablando, falta un poco. Muy bien. Pero, dice Pedro, ¿cómo preparados? Háganlo con gentileza y respeto. Nada de decirle a nadie, sos un tonto por decir algo, porque ¿cómo no entendés esto? No, fíjense. Gentileza y respeto. ¿Habrá tenido gente en sus iglesias, en todos los lugares donde estuvo Pedro, en que los cristianos se agarraran y lo agarraran de las solapas alguno para que entienda acerca de Jesús? A Pablo, que cuenta todo lo de sus viajes, le pasaba, que tenían muy fuertes encontronazos, pero Pedro prefiere la suavidad. Háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Así que acá Pedro estaba pensando en calumnias, pero entonces la manera de poder enfrentar eso no está hablando por el lado de argumentos, sino de una buena vida, que sea ejemplo para hacer avergonzar a los demás. Está bueno, cada una de estas cosas es para o escribirlas o subrayarlas, porque cada pedacito es una sentencia muy, muy inteligente y muy, muy justa.
Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Por supuesto, pero como nadie quiere sufrir, él está hablando, cada tanto vuelve a hablar del tema del sufrimiento. Sufrimiento injustamente, cosa que los cristianos han pasado toda la vida, desde aquel momento. Porque, volvemos nuevamente a la obra de Cristo, porque Cristo murió por los pecados una vez por todos, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. ¿Qué tal? Tenemos la segunda de las marcas o la tercera, creo que es la tercera de las marcas acerca de nuevamente, él vuelve a hablar de la obra de Cristo. Miren que le estaba hablando a la gente, cómo tenían que enfrentar con su conducta el sufrimiento, el ultraje que evidentemente recibían los cristianos en ese tiempo, ya en ese tiempo. Sin embargo, él vuelve a recordar la obra de Cristo. Estamos parados en esto. No es nosotros con ideas propias, sino que estamos parados en esto. Bueno, y ahora un poquito antes de terminar el capítulo 3, de pasada nomás, porque es uno de esos pasajes de la Biblia que hay como 3 explicaciones distintas y ninguno está seguro de qué se trata, hablando de los expertos, ni exactamente a qué se estaba refiriendo Pedro. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Resurrección, no hay duda. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. ¿Sí? Entonces, eso de que fue y predicó a los espíritus encarcelados relacionados con Noé, no hay ninguna claridad a qué se refería, no hay otra parte en la Biblia donde se habla, y hay algunas teorías, pero no me voy a meter en eso. Mediante el agua se salvaron, la cual simboliza el bautismo. Acá hace una unión, una analogía, comparar. Simboliza el bautismo, que ahora los salva también a ustedes. Bueno, acá no nos vamos a meter en eso por esta frasecita, no es para apoyar el que el bautismo salva. Él está hablando de que el agua aquella lo salvó, y el agua del bautismo demuestra la resurrección de la persona después de la obra de Cristo. Y termina diciendo, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, claro, no es para bañarse, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Fíjense cómo está manejando a cada rato este. Y después, esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Llamamos 3 veces que habla de la obra de Cristo. Bueno, y nos queda el 4 y el 5, pero esto es para rumiarlo. Pedro resultó ser un escritor, claro, tenía muchos años ya de haber vivido la vida con Jesús y la vida, el ministerio después de Jesús, y tenía ya un bagaje muy grande. Muy bien, esto hay que leerlo de nuevo, hay que leerlo de nuevo despacito, y seguimos mañana con lo que falta de la carta. Que Dios los bendiga, estamos juntos siguiendo la programación, y en esta semana orando todo el tiempo por lo que el Señor va a hacer en Octubrillante. Que Dios los bendiga.